¿Por qué los hombres usaban pelucas y tacones en el siglo XVII? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Has de saber que en la Europa del siglo XVII era un símbolo de virilidad y poder el que los hombres llevaran pelucas y tacones, por increíble que parezca y por extraño. De tal manera que en la corte de Luis XIV los hombres usaban incluso ojo, maquillaje, pelucas y tacones para demostrar virilidad y poder entre la nobleza. Todos los imperios occidentales, les hablo del imperio francés, del imperio inglés, del imperio alemán, de Holanda y otros países, de Dinamarca, todos los imperios occidentales, en ese momento toda Europa era un imperio porque todos tenían colonias en África, en Asia y en otros países. Por lo tanto, todas las naciones europeas eran considerados imperios occidentales. Todos ellos querían un jardín como el de Versalles. Si vemos los países de Europa del Este que fueron sometidos posterior al término de la Segunda Guerra por el bloque comunista, en esos lugares hay increíbles castillos que rivalizaban en su momento con el de Versalles. La mayoría fueron destruidos cuando llegaron al poder esos ideales comunistas, pero si vemos esas capitales y esos reinos, como el que perteneció incluso a Drácula, el que se le hace y se le atribuye a Vlad Tepes, el príncipe, y tantos otros lugares, castillos, edificaciones, todos los imperios occidentales, incluidos esos países que hoy no reconocemos como que tuvieron una monarquía en su momento y que también tuvieron colonias en su momento. Les hablo de la República Checa, Eslovaquia, Rumania. Todos esos eran países que formaban parte de imperios. El imperio austrohúngaro, etcétera, por mencionar solamente alguno. Todos querían tener edificios lujosos como el de Versalles, jardines como el jardín del Palacio de Versalles en su patio trasero. Por lo tanto, bajo el mandato de Luis XIV en Francia, era normal entre los miembros de la corte usar pelucas y tacones. No era una cuestión que se viese como femenina o como propia únicamente de uno u otro sexo. Por el contrario, en la corte del monarca absoluto Luis XIV, estos eran símbolos de poder y masculinidad por excelencia. Era una cuestión simbólica, aunque se sabe lógicamente que originalmente la costumbre de usar tacones masculinos comenzó en Asia, pero ellos lo hacían para adiestrar a las personas que iban a montar caballos. Cuando alguien quería aprender a domar, a montar caballos, las artes de la caballería, usualmente tenían que andar en tacones para acostumbrarse a usar los estribos del caballo, para acostumbrarse a montar a los caballos y tener la destreza de poder ir arriba del caballo y poder disparar alguna flecha, algún arco o arrojar algo. Esa práctica de los tacones llegó a Europa como una cuestión de ornato, como un adorno únicamente entre aquellos que pertenecían a las clases más acomodadas, sobre todo de Francia. Al alcanzar los altos círculos de la élite en el poder, lo que vendría siendo la corte en esos países, en las monarquías europeas, los zapatos altos se entendieron implícitamente como una separación del suelo. Yo estoy más allá del suelo, por eso uso tacones. No soy tan terrenal, soy más etéreo y de sangre azul. Eso era una consideración que se otorgaban a sí mismos. No quiere decir que hoy esté bien. Hoy lógicamente lo vamos a ver desde otro punto de vista. Y no vamos a querer o no vamos a aprobar esas conductas. Algunos sí, otros no. Literalmente era una manera de demostrar por medio de la indumentaria que los nobles varones estaban en un nivel superior al resto de la población. Una forma de distinguirse a sí mismos y hacer a sí mismos una excepción. Y como una cuestión evidente de ornato y para pertenecer a una clase social. Al alcanzar los altos círculos de la élite en el poder, los zapatos altos se extendieron implícitamente como una separación del suelo, el diferenciarse del resto de la población. Por esta razón, Luis XIV no usaba tacones, sino que también ostentaba pelucas. No solo usaba tacones, también usaban pelucas que demostraban el poderío de su imperio. Pero eso no era una regla únicamente en Europa.
Recordemos que en 1492, cuando llega Colón a América, y en 1519 que Cortés conoce la Gran Tenochtitlan, observa que era una costumbre en Mesoamérica ponerse penachos de plumas. Los penachos hacían las veces al igual que las pelucas en Europa. Eran un símbolo de distinción del resto de la población. Es una cita a manera de ejemplo. Había penachos en Mesoamérica, había pelucas en Europa. Además del alzar en Versalles que se usaban tacones y pelucas, los varones deberían de vestirse a la altura de su palacio. Entre más rebuscadas y ornamentadas eran las prendas que vestían, era mejor el estatus social que proyectaban. Lucir el estilo barroco en la ropa era una moda que existió durante el siglo XVII. Durante el esplendor del mandato del conocido Rey Sol, la comodidad para vestirse importaba muy poco. El estilo artístico imperante en la época que fue el barroco se caracterizó por un miedo al vacío. En lugar de buscar el orden y la simetría, este movimiento artístico rebosaba en detalles. Entre más detalles era mejor, apelando a una experiencia estética de lo grandioso, de la grandiosidad rebosante de detalles, lo excedido, lo imperial. El barroco, por lo tanto, impone a todos y a todas las cortes europeas. Específicamente en Francia, Luis XIV no quería otra cosa para representarse a sí mismo y a su imperio que rebosar de detalles. Faldas largas, ropas bordadas con oro, querubines en cada esquina de su palacio, trazados por los más selectos artistas de aquella época. Así también, su corte y él deberían de vestirse de las maneras más atiborradas, más excedidas posibles. La moda alcanzó su punto más álgido, su cúspide, su culmen, cuando el rey redactó un edicto para que solo los miembros de la corte pudieran usar específicamente tacones rojos. Ese color en los tacones era exclusivo de los miembros de la corte. El pueblo no podía usar ese color. Los zapatos de tacón servían muy poco para transitar por las calles llenas de baches y las jornadas laborales interminables que implicaba el extenuante trabajo físico del 90% de la población. Por lo tanto, no permitían que las clases menos acomodadas se dieran ese tipo de lujos, ya no por imposición, sino por ser impráctico, por ser imposible transitar por esas calles con zapatos de tacón, y mucho menos los que se distinguían o los que usaba la nobleza europea. Por lo tanto, la masculinidad está sujeta a su contexto histórico. En ese momento, en ese contexto histórico, lo que hoy serían las drag queens eran la moda en ese tiempo, una semejanza, una similitud. La corte en Versalles tenía una alta estima al hecho de que solo los hombres nobles pudieran usar tacones y pelucas. Eventualmente este parámetro se extendió también a las mujeres adineradas y poderosas. Sin embargo, en Francia se pensó originalmente como una moda destinada a varones. No sé qué pienses tú, pero a mi modo de ver, en mi opinión, los tacones y los vestidos, incluso las pelucas, se le ven increíblemente mejor a las mujeres. 100% genéticamente mujeres. Pero en opiniones y en gustos se rompen géneros. Ahora bien, hoy en día el panorama ha cambiado. Los tacones lógicamente son artículos prominentemente del sexo femenino en Occidente. Aunque como ya te comenté, la cultura del drag, habrá quienes la sigan. Yo en lo personal no me gusta, no la seguiría jamás, y a mí me parecen únicamente los tacones y los vestidos como algo indispensable en una mujer. Pero como te he dicho, en gustos se rompen géneros, cada quien sus gustos y sus opiniones. Por lo tanto, tu opinión es muy importante, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.